un nuevo encuentro, una nueva oportunidad de ampliar y profundizar sobre los conceptos que hemos venido socializando, donde la única razón y el único objetivo es demostrar la posibilidad de fortalecer y desarrollar empresas de familia. Siguiendo con nuestros planteamientos, quiero reafirmar el día de hoy unos elementos que ya los hemos hablado, y es cuando hacemos que la familia prime sobre la empresa. El problema no es quién prima, el problema es que son ámbitos diferentes, con espacios diferentes y, y, y manejos y enfoques diferentes, pero con una unidad de propósito. Esto se presenta cuando vemos que existen diferencias de opinión entre las generaciones. Entonces alguien pregunta, ¿son malas las diferencias de opinión? Son maravillosas las diferencias de opinión, pero lo que hay que tener claro es cómo manejarlas, cómo afrontarlas y cómo hacer que eso permita y le agregue valor al propósito. No es muy complejo cuando no existe un propósito compartido, como decimos popularmente, cuando cada uno tira por su lado. Cuando existe una contaminación entre las situaciones de la familia o las situaciones de la empresa, yo no les estoy diciendo que es fácil. Lo que les estoy afirmando es que es totalmente indispensable manejar a la familia, direccionar la familia como familia y la empresa como empresa. El retraso de la empresa en el mercado, congelarse en el tiempo, vivir de verdades absolutas, no mirar la dinámica del mercado, aparición de nuevos competidores, cambio en el posicionamiento de la empresa y no lo notamos. Pensamos que somos líderes cuando el mundo se está moviendo, cuando las organizaciones están evolucionando. Una lenta incorporación de las nuevas tecnologías. Seguimos moliendo a mano cuando el mundo va mucho más rápido. Contacto, constante rechazo de los cambios y esa visión sistemática de ese cambio, con expresiones molestas como yo soy así, lo que hizo mi papá no lo vamos a transformar, la realidad es esta, y nos terminamos como convertidos en unos parientes muy cercanos de una tortuga o de un caracol. Es importante volver a riesgo de ser repetitivos, de entender que el conjunto de acciones, cultura y estructura que buscan la consolidación de la organización para lograr la confianza y la credibilidad en todos los grupos de interés dentro de los valores, la comunicación y la transparencia. Tres conceptos mágicos, tres valores mágicos, reales e indispensables: valores, comunicación y transparencia. Transparencia, comunicación y valores. Amigos, los valores no son negociables. La honestidad no es relativa. Se es honesto o no se es honesto. La comunicación no es si yo quiero, es que usted, su vehículo tiene que tener un combustible. Y sí que nos hace falta convencernos de que la transparencia es la mejor carta de presentación para una persona, para un ser humano, para una familia y para una organización. Esos conceptos empiezan a traer a nuestra análisis el gobierno corporativo. No es hablar de burocracia, no es hablar de estructuras pesadas, es tener la gobernabilidad de los ámbitos empresa, familia y propiedad de una forma adecuada. El gobierno corporativo tiene retos maravillosos. Convertir los datos en información, la información en conocimiento y el conocimiento
en toma de decisiones. Le repito, los datos en información, la información en conocimiento y el conocimiento en toma de decisiones. El gobierno corporativo debe hacer seguimiento, debe tomar decisiones, deliberar, pensar, transformar, hablar de ese cambio y no asustarnos con el cambio, sino sacarle, hablamos como amigos, pelitos a ese cambio y entender que cada pelito, cada arista puede ser una oportunidad si la manejamos adecuadamente. Una gestión familia-empresa propiedad fundamentada en valores. Ya dijimos, lo único que no es negociable. Para el logro de una cultura de confianza, de transparencia y de profundo respeto al ser humano. Todavía existen organizaciones que hablan de recurso humano. No es un problema semántico, es que usted y yo no somos recursos. Recurso es la pantalla, es el audio, es el computador, es el escritorio, es el carro, es la trocaladora, es la roladora. Nosotros somos el pilar del universo, de la familia y de la organización. El reto entonces es ese gobierno corporativo que evolucione y que transforme, que sin rigidez permita que no estemos constantemente improvisando. El gobierno corporativo tiene un rumbo claro que es la creación de valor para la empresa mediante la obtención de una confiabilidad en beneficio de todos los grupos de interés, ética y gobierno corporativo. El gobierno corporativo tiene que estar unido al concepto de la transparencia, normas, principios, instancias. O vuelvo a repetir, y me da pena, pero lo hago deliberadamente. Eh, si no hay transparencia, el gobierno corporativo pierde efecto, razón de ser y confiabilidad, y perdemos el norte, sin lugar a dudas. Son todas las personas o organizaciones, son todas las personas, organizaciones interesadas o impactadas por el desempeño de la empresa. Esos son los grupos de interés. Y hay internos, donde son los colaboradores, los directivos, los socios, los accionistas, los inversionistas. Externos, los clientes, los proveedores nacionales, extranjeros, los colegas. Prometo cambiar la palabra competencia por colegas nacionales e internacionales, los entidades de crédito, los entes reguladores. Eso permite emprender, tener cercanía y lograr el liderazgo. No podemos olvidar ninguno de estos grupos de interés. Son los que forman el rompecabezas general del desarrollo. Podemos afirmar, primero, que sin esfuerzo no hay nada, que lo fácil ya se hizo, que la base del gobierno corporativo es el respeto, el regreso a la ética empresarial, al valor de la palabra, al mirar de frente, al respetar a nuestros proveedores, a nuestros clientes y, sobra decir, a nuestros colaboradores, entendiendo como el conjunto de los valores que inspira la vida, la familia y el manejo de una organización. El gobierno corporativo, podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que hace explícito los valores organizacionales y los define cada empresa como pactos de comportamiento entre todos los integrantes internos y sus aliados estratégicos y su entorno. ¿Cuál es esa base? Ya lo dijimos, con base en ética, en transparencia y en claridad de propósito. Ese propósito del gobierno corporativo parte de generar confianza en los grupos de interés. Repito, porque vale la pena, los colaboradores fundamentales. Si usted no trabaja con un equipo que se sienta bien,
Alguien va a pagar los efectos de ese malestar y son sus clientes, son los resultados. El bienestar laboral se ve en el estado de resultados. Las entidades estatales, los socios, el respeto al derecho del socio, la comunicación con el socio, no aislar los socios, acreedores y clientes. Esa frase para cobrar, encontrar la respuesta, le voy a colaborar. Pagar una creencia no es una colaboración, es un deber. Los clientes, las entidades de vigilancia, los proveedores, los inversionistas y la comunidad, el entorno en general. ¿Cuál es el aporte del gobierno corporativo? Fundamentalmente, la unidad de la familia y la perdurabilidad de la empresa. Es crear una cultura, un propósito conjunto de relacionamiento con todos los grupos de interés en términos de transparencia y confiabilidad. Hoy la palabra de nuestro encuentro hoy ha sido transparencia, transparencia, valores, irradiar confianza en la organización, consolidando relaciones estables y armónicas entre la empresa y todos los demás actores. Ustedes y yo hemos escuchado frases como grotescas como que se vaya el que quiera. Hay muchas personas para trabajar, sí hay muchas, pero usted sabe cuánto le cuesta a una organización nivelar y formar. Me atrevo a decir que uno de los indicadores más importantes del clima y del desarrollo de una empresa es la rotación de colaboradores. Sé que hoy hay una nueva generación que no dura 30 años en una organización, ni es la idea, pero sí hay unos indicadores que muestran que la alta rotación puede ser generada por una de dos razones: o inadecuados procesos de selección o inadecuados procesos de dirección. ¿Cuáles son las ventajas del gobierno corporativo? Provee orientación en el manejo empresarial de las relaciones, propiedad, confianza, conflictos de interés, control, competitividad y principios éticos. Digamos que el gobierno corporativo está en el ojo del huracán de variables, pero cuando digo de huracán no lo estoy hablando como negativo. En la suma de variables puede sonar menos apocalíptico. Es el gobierno corporativo el que debe buscar el equilibrio y la claridad en el propósito. ¿Cuál es el marco de referencia de los valores organizacionales? Primero, démonos cuenta que es un engranaje y parte de costumbres, principios, creencias del entorno, el pensamiento de los pioneros, la administración, homologados con las normas legales vigentes. Ojo, no malinterpretemos el concepto de costumbres, porque las costumbres evolucionan sin perder esencia. Las costumbres transforman sin perder elementos totalmente significativos y positivos. ¿Cuál es la verdadera dimensión del gobierno corporativo? Entender que tenemos una mano derecha y una izquierda, un hemisferio izquierdo, uno derecho, donde están jugando los intereses y el propósito familia y empresa. Y se debe aplicar el concepto básico de administración donde hablamos de planeación, planeación con flexibilidad y claridad de propósito. Organización, entender que una persona no lo puede hacer todo, que tiene que existir una estructura sin caer en rigidez y burocracia. La integración, que no es otra cosa que para mí la función administrativa más valiosa y más compleja, que es la dotación de personal, de colaboradores, la selección, la dirección y el control. Control que enseña, control que acompaña, control que construye, no control que asfixia e invade. ¿Cuáles son, digamos, las condiciones fundamentales? Lo primero, el valor del protocolo de familia. Y vuelvo a repetir, tal vez en la reunión anterior lo habíamos dicho, el protocolo como un proceso, no como un documento. Entender cuáles labores son labores de la empresa
perdón, de la familia, y cuáles son de la empresa. Un consejo de familia que se comunica en el lugar que es, en el momento que es y en la intensidad que debe ser y la periodicidad que debe ser. Un blindaje patrimonial que hablaremos intensamente del tema, porque les garantizo que he visto cómo se hacen grandes fortunas en una vida y cómo se destruyen, se volatilizan en un minuto. El plan de empalme, que ya sabemos por qué decimos empalme, porque la sucesión genera ruptura, situaciones como la muerte, entendamos, pero si la organización y la familia han entendido la dinámica de la vida, ese plan de empalme no va a coger a nadie por sorpresa. La asamblea de familia, digamos que en la asamblea de familia está tanto familia política, etcétera. El consejo es más reducido. Y digamos que el consejo de familia es el oficial. Hoy se habla en ciertos temas de oficial de cumplimiento. Digamos que la oficina de familia es el oficial de cumplimiento con la junta, ¿sí? Para que se logre conservar y preservar el propósito. Una junta directiva. Vamos a tener un encuentro que tiene un título. Le debemos temer a una junta directiva exigente. Me adelanto, como se dice en periodismo, si veo la noticia, bienvenida a una junta directiva exigente pero realista, exigente pero respetuosa, exigente que tiene claridad en el propósito. Los comités, el tema de riesgos, de estrategia, de financiación, de investigación y desarrollo. Nos centraremos mucho en el tema de investigación y desarrollo. No se asusten con la expresión. No estoy hablando de que tenemos que tener un área con 500 personas. Estoy diciendo que alguien dentro de la organización tiene que estar aislado de la rutina para pensar en nuevas estrategias, nuevos elementos y nuevas visiones. Y una administración que parte del ser humano, dinámica, que evoluciona y que escucha, que no deja de hacer lo importante por hacer lo urgente, que no vive hablando de catástrofes, sino que ve en las oportunidades momentos maravillosos de desarrollo. La estructura, por último, el día de hoy, la estructura de un gobierno corporativo permite lograr ¿qué? Pues determinar en una forma explícita el conjunto de reglas y de procedimientos para los procesos de toma de decisiones en la empresa. También que permite describir las funciones y responsabilidades en todos los niveles de la familia y de la empresa, desde la asamblea de socios, junta directiva, entre otros. Es una estructura, es un engranaje que permite señalar los sistemas de control y sus indicadores. Espero que para ustedes sea tan apasionante como para mí. Quiero repetirles el correo electrónico aurelioveles57@gmail.com. ¿Con qué ánimo? Con el mayor de los gustos. En este espacio responderemos las preguntas y hago además un compromiso. Lo que no sepamos, que serán muchas cosas, los consultamos, porque también a estos espacios traeremos testimonios de importantes empresarios que han transformado empresas y han logrado unidad familiar. Muchas gracias.